But you gotta be there for me too. Hoy presentamos Top 7 los 7 caníbales más aterradores. Número 7. Rudy Eugene, el indigente de Miami a quien un hombre lo devoró gran parte del rostro, dijo que su agresor lo atacó brutalmente sin que él lo provocara, arrancándole la cara en tiras, le sacó los ojos mientras gritaba. Popo quedó ciego ante ese ataque el 26 de mayo cuando Rudy Eugene, conocido como el caníbal de Miami, le destrozó con los dientes el 50% de su cara en una rampa de la transitada ciudad. Eugene desnudo se abalanzó sobre Popo, quien también estaba desnudo, y le arrancó gran parte de la frente antes que la policía lograra frenar el ataque, disparando varias veces ante el victimario, quien falleció en la escena. El señor Eugene no tenía ningún arma, no usó ningún arma contra mí, básicamente la fuerza bruta, confirma Popo. Se dice que Eugene en el momento del ataque estaba drogado con droga sintética, pero los exámenes de toxicología no hallaron indicios de ello, solo que había consumido marihuana. En el interrogatorio con el vagabundo le preguntaron sobre el estado de Eugene y él contestó que actuaba como si estaba loco, le gritaba vas a morir y luego estrelló su cara contra el piso para estrangularlo con una llave de lucha libre mientras al mismo tiempo me estaba sacando los ojos. El indigente de 65 años, quien estaba en rehabilitación en un centro médico para 3 cirugías de reconstrucción de piel tras el ataque, él expresó que Eugene parecía un buen tipo. Pero en ese momento el indigente dice que ve a Eugene muy pero muy loco. Él asegura que el tipo tuvo un mal día y entonces quiso tener venganza contra mí. Agregó que Eugene mostraba frustración porque no había conseguido lograr algo. Este caso fue grabado en cámara. Popo dijo que Eugene llegó pronto al lugar del crimen. Popo fue un gran estudiante secundaria, asegura. Número 6. José Luis Calva Cepeda. 20 de junio de 1991, 11 de diciembre de 2007, conocido posteriormente como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero, mexicano, cuyo nombre tomó relieve internacional tras producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas, acusándolo de canibalismo y triple homicidio. Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí que se declaró culpable del asesinato, 4 declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, que mantiene la línea de la premeditación y la consumación del acto caníbal, puesto que, según dice, en la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta con un limón que nos hace presumir que las consumió. Calle del Sol 76, 5. La policía encontró el tronco de Alejandra, que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares, 6 dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron hallados en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. 7. José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital de Xoco, Colonia Gral. Pedro María Anaya, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad se tiró por la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. 8. Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Llegando a un basurero la descuartizó. De este caso también se relacionó la muerte de una sexoservidora, que tenía características similares de descuartización a las otras 2 mujeres asesinadas por él. Esto lo declaró un hombre que dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal, y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias. El hombre también fue condenado a prisión. El 11 de diciembre de 2007 presuntamente lo mandan a matar dentro del penal. El 18 de octubre de 2007 salió a la luz un expediente de la Fiscalía, donde detalla la vinculación otra exnovia presuntamente maltratada por José Luis Calva Cepeda. Se trata de Olga Alivia, una profesora de inglés de 23 años a quien obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. 9. Él mató a varias de sus exnovias engañándolas y descuartizándolas a cada una. Él odiaba a las mujeres pero luego sintió atracción por ellas. Él se casó y se divorció. La policía llegó a Sicas y encontró el tronco de su mujer en el armario. Lo condenaron a 50 años de prisión. Lo encontraron muerto en su celda. Número 5. Anthony Morley, un chef que asesinó a su amante y se comió una parte de su carne tras cocinarla con finas hierbas y aceite de oliva, fue condenado el lunes a al menos 30 años de prisión en Gran Bretaña.
Al leer la condena perpetua de Anthony Morley, el juez británico James Stewart dijo que el asesinato era uno de los más truculentos con los que se había cruzado y que parecía sacado de una obra de ciencia ficción. Usted no solo asesinó a su víctima cortándole el cuello y apuñalándolo, sino que lo cortó, lo cocinó y se comió parte de su cuerpo, dijo Stewart, de acuerdo a la agencia británica Press Association. Antes de este caso, asociaba el canibalismo con una época pasada, con la historia de Robinson Crusoe. Ya no es así, añadió. Morley, de 36 años y ganador del concurso británico Mr. Ray, escuchó su sentencia sentado en el banquillo de los acusados con la cabeza agachada. Desde el público presente en la Leeds Crown Court se escuchó un grito de asesino. El jurado escuchó cómo Morley atacó a Damian Oldfield, de 33 años, en Leeds en abril, después de irse juntos a la cama. El acusado, que había negado el asesinato, dijo que temió ser violado. Morley cortó una parte del muslo de Oldfield y otra de su pecho. En una tabla de cocina se encontraron 6 trozos de carne humana cocinada. También se hallaron hierbas, aceite de oliva y semillas cerca de la superficie donde Morley cocinaba y una sartén con restos de hierbas fritas. En una bolsa de basura se encontró una sección de carne que aparentemente había sido masticada. Morley fue arrestado después de entrar en un restaurante de comida para llevar y confesar que había matado a alguien. Gracias a Dios, este tipo de crímenes tan perturbadores son eventos extraordinariamente raros, dijo el inspector Scott Ward, de la policía de West Yorkshire, que lideró la investigación. Número 4. Peter Bryan. El británico Peter Bryan, apodado por la policía el caníbal, tras ser descubierto cocinando un cerebro humano, ha sido condenado a cadena perpetua por el tribunal de Old Bailey, en Londres, tras reconocer que dio muerte a 2 hombres. Bryan se declaró culpable ante el juez, Giles Forrester, de la muerte de su amigo Brian Cherry, de 43 años, y de otro individuo llamado Richard Loudelle, de 59. Forrester señaló que la protección de la vida de las personas ha sido el factor determinante de la sentencia. Bryan estuvo ingresado en un psiquiátrico entre 1993 y 2001, acusado de matar a golpes a una joven de 20 años que trabajaba en una tienda. El pasado febrero, fue a visitar a su amigo Cherry y lo mató en su casa en Walthamstow, al este de Londres. La policía acudió al domicilio de este último tras ser alertada por los vecinos, que escucharon unos fuertes gritos y encontraron el cadáver de Cherry descuartizado y su cerebro en una sartén. Los agentes aseguraron que Bryan se disponía a cocinar a su amigo y el caníbal fue ingresado en el hospital de Broadmoor, a las afueras de Londres, donde mató a Loudelle, que estaba en el mismo centro, acusado a su vez de la muerte de una anciana de 89 años. El portavoz de la acusación, Aftab Jaffergeh, dijo en el juicio que este caso revela hasta qué punto la mente de un hombre puede inducir a conductas escalofriantes como ese apetito por matar. Su hambre era tan grande como su locura. Peter Bryan entró y salió de diferentes hospitales, siempre en busca de saciar su gusto por la carne humana. El 18 de marzo de 1993, un joven de 23 años llamado Peter Bryan llegó a un almacén comercial ubicado en la parte este de Londres. La semana que transcurría había sido un infierno para él. Lo habían corrido de aquel negocio por robar ropa, además de que Nisa Sheck, de 20 años, hija de los dueños, lo había rechazado en sus pretensiones amorosas. Todo aquello resultaba demasiado pesado para el frágil equilibrio emocional de un hombre al que la humedad de la esquizofrenia comenzaba a trasminar su mente. Lleno de ira y confusión, el individuo entró a la tienda, derribó de un golpe a Bobby Sheck, de 12 años, quien quiso impedir su ingreso, y caminó directamente a donde estaba Nina. Sin tiempo siquiera para defenderse, Nina cayó al suelo después de que Bryan la golpeó en la cabeza con un martillo. Fue necesaria la intervención de varias personas para contener la furia del hombre. Nina murió a bordo de la ambulancia que la conducía al hospital. Bryan logró escapar, aunque no por mucho tiempo, debido a que se refugió en el edificio de apartamentos donde todo mundo sabía que vivía. Menos de 2 horas después de haber atacado a Nina, la policía llegó a arrestarlo. El hombre, con demasiada marihuana en la cabeza, saltó desde un 3er piso, aduciendo que prefería morir que ir a la cárcel. El problema de Bryan es que sobrevivió y fue enviado, por tiempo indefinido, a la unidad psiquiátrica de máxima seguridad Rampton, donde, pese a todo, tuvo un trato preferencial, pues ahí aprendió que la locura se debe colocar debajo de una máscara de normalidad.
8 horas de libertad en 2002, 9 años después del homicidio de Nina Sheikh, el individuo fue transferido, por órdenes del Tribunal de Revisión de Salud Mental, a un centro al norte de Londres, donde tendría la posibilidad de salir a la calle, siempre bajo la supervisión de los psiquiatras. Un reporte ulterior liberado por el Servicio Nacional de Salud británico señaló que los profesionales adscritos al cuidado de Brian contaban con la experiencia suficiente para tratar con pacientes con historial forense, como era el caso de Peter Brian. Al mediodía del 17 de febrero de 2004, con base en su experiencia, los trabajadores sociales decidieron dar mayor margen de movimiento a su paciente y prácticamente lo dejaron libre, aduciendo que el apoyo profesional que Brian requería era prácticamente nulo. A las 8 de la noche aproximadamente ese mismo día, policía y trabajadores sociales fueron alertados acerca de una horripilante historia de canibalismo. Brian Cherry, de 43 años, alquilaba un piso en Walthamstow, al este de Londres. Era un hombre solitario, con pocos amigos, entre los que se contaba Peter Brian. Cerca de las 7:15 de la noche, Nicola Neumann llegó al domicilio de Cherry, como lo hacía regularmente, para ver si este no necesitaba nada. La mujer percibió un fuerte aroma a desinfectante. Tocó varias veces el timbre, pero nadie respondió en el interior, así que decidió utilizar el juego de llaves que Cherry le había proporcionado. Cuando entraba, le salió al paso Peter Brian, quien portaba un mandil y un enorme cuchillo de carnicero. «Brian está muerto», dijo el intruso, sin que nadie le preguntara. Sin creer lo que había escuchado, Neumann hizo a un lado al hombre y avanzó hasta la sala. Ahí estaba el cuerpo desnudo de Brian Cherry. Tenía los brazos desprendidos y una de las piernas a punto de ser separada. Cuando la policía arribó, encontró a Peter Brian sentado tranquilamente en el recibidor. Sus pantalones de mezclilla, sus manos y zapatos tenían manchas de sangre. En la cocina, los agentes hallaron sobras de pan tostado con algo de carne untada, además de un recipiente de mantequilla. Los estudios ulteriores revelaron que la carne untada era tejido cerebral de Brian Cherry, el cual había sido devorado con mantequilla. Peter Brian declararía que pensaba hacer más cosas con el cuerpo de su amigo, pero la presencia de la policía se lo impidió. Quería, entre otras cosas, según dijo, devorar su alma. Brian fue enviado al Hospital Broadmoor de máxima seguridad, donde se dio tiempo de asesinar a otro interno, Richard Lowdwell, de 60 años, a quien también intentó devorar en alma y cuerpo. Número 3. Nicolas Cocaine. Me comí los pulmones de mi compañero porque me dio una subida de adrenalina. Nicolas Cocaine, más conocido por la prensa francesa como el caníbal de Rouen, ha asegurado, durante su tercer día de juicio, que lo que le condujo a matar y comer parte de los pulmones de su compañero de celda fue una subida de adrenalina. El suceso tuvo lugar el 2 de enero de 2007, cuando Thierry Baudry, de 31 años, se encontraba en la celda de 11 metros cuadrados con Cocaine y otro recluso más en la prisión de Rouen. Yo le dije, lávate las manos. Y lo hizo. Pero, después, me miró mal, ha contado Cocaine, de 35 años, durante su comparecencia en el tribunal de Rouen. El acusado ha confesado que en ese mismo momento se volvió incontrolable, que tuvo una pulsión sexual, una subida de adrenalina y que la emprendió a golpes, con los pies y con los puños con su víctima. Después, le abrió el tórax, con el ánimo de apoderarse de su alma y, creyendo que devoraba su corazón, ingirió parte de sus pulmones, crudos y calentados en un hornillo con cebolla. Lo hice por curiosidad, para comprobar cómo era la carne humana, ha dicho en el juicio. El tercer recluso que estaba en la celda contempló toda la escena paralizado por el terror. Posteriormente, se suicidó. El proceso del caníbal de Rouen ha desenterrado una pavorosa historia que culmina con detalles espantosos. Lo más terrible es que la carne humana tiene buen gusto. Es tierna como la del ciervo. Me gustó hacer lo que hice y, la noche del 2 de enero del 2007, Thierry Baudry, 31 años, volvió a su celda, pero había olvidado lavarse las manos, en el retrete. Uno de sus compañeros de célula, en la prisión de Rouen, Nicolas Cocaine, 39 años, le dice: «Eres un guarro, ve a lavarte las manos». Baudry, ni se inmutó. No hizo caso, ni respondió. 41 meses más tarde, Cocaine recuerda: «Me dio un ataque de rabia, algo compulsivo. Baudry me miró con odio. Había vuelto a atascar el retrete, como en otras ocasiones. No pude soportarlo. Tuve una pulsión sexual violenta. Fui a buscarlo a su litera. Tenía en mi mano unas tijeras.
Me lancé sobre él, lo desnudé, y le di una docena de golpes, en el pecho, el cuello, en la espalda. Como no estaba claro si había muerto, busqué un saco de basura y lo asfixié. Hasta ahí, se trata de un crimen odioso, relativamente tradicional. El proceso del caníbal de Rouen está permitiendo reconstruir los detalles que siguieron, mucho más pavorosos, que Cocaine ha vuelto a relatar, por lo menudo, ante el tribunal de Rouen. La idea me vino a la hora de la cena. Cogí una cuchilla de afeitar y le abrí el pecho. Metí la mano, creyendo que estaba tocando el corazón. Pero, según me dijeron más tarde, lo que cogí fue un trozo de los pulmones. Lo hice por curiosidad. Quería saber qué gusto tenía la carne humana. La preparé con un poco de cebolla y arroz. Y me lo comí. Tenía buen gusto. La carne humana es suave, como la carne de ciervo. Hice lo que me gustaba y... Los psicólogos que examinaron a Cocaine, hace 3 años, subrayan que se trata de un caso patológico excepcional. El criminal cuenta su historia, una y otra vez, sin manifestar el más mínimo sentimiento de culpa y extrañeza. Los psiquiatras que siguen el proceso afirman que Cocaine tiene una personalidad con dimensiones patológicas manifiestas. Número 2. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, 21 de mayo de 1960, 28 de noviembre de 1994, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. A diferencia de otros asesinos mentales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su tarea obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Orió, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. En julio de 1978, encontró a Steven Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger autoestopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron, y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver del ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado, intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasarán casi 10 años hasta su siguiente crimen. Pero con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie, volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días, para disfrutar de su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Toomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver compró una maleta, en la que lo metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Hanny Dockstator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo.
De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. Los policías los acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Sinta Somone fue estrangulado ese día. La policía creyó a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa y salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. Posteriormente dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él le pedía y que se quedara haciéndole compañía. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos, y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorando los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Número 1. Bueno gente, tras un largo recorrido hemos llegado al más sádico caníbal de la historia. Armin Meiwes. Armin Meiwes, Essen, Alemania, 1 de diciembre de 1961, es el denominado por los medios periodísticos caníbal de Rotemburgo, debido al asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona, con la que había contactado por internet, para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado. Armin Meiwes tuvo una infancia feliz, rodeado de su familia y los múltiples animales que poseían en su casa en el campo. Su padre y hermanos se marcharon cuando todavía era muy joven, teniendo que quedarse a cargo de una madre muy huraña y controladora. La soledad en que se veía inmerso lo obligó a crearse un amigo imaginario al que consideraba su hermano. Cuando llegó a la adolescencia empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario y otros chicos, con los que deseaba crear un vínculo muy estrecho, considerando el comerse a esa persona como el mayor estado de unión, al encontrarse así está dentro de él. En un momento dado se une al ejército, donde es reconocido y admirado por sus compañeros, dejando la soledad a un lado, junto con sus ideas y deseos sexuales. Tras más de 10 años de milicia deja el ejército, se centró en el cuidado de su madre. Al morir esta, se siente liberado, y solo, empieza a buscar información y contactos por internet relacionados con el canibalismo. Así comenzaron sus primeros contactos. Primero un cocinero se ofreció a él y ofreció a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. En el chat conoció a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín. La violencia y la tortura formaban parte de los rituales sexuales cotidianos de Bernd. Se citaron primero durante un fin de semana donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Tras la despedida en la estación, Brandes lo pensó mejor y llamó a Meiwes para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Tras varias horas de conversación, Brandes quiso que el caníbal le amputase el pene. «Córtalo de una vez», dijo la víctima. Con gran cantidad de alcohol y medicamentos, ya no sentía dolor. Bernd ingirió sus propios genitales. Meiwes cortó el pene en 2 trozos y los cocinó para ambos. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Armin manifestó que no entendía el sentimiento de felicidad que Bernd experimentaba. Meiwes asesinó posteriormente a su víctima en la mesa de descuartizar y grabó todo en cámara de vídeo. Descuartizó el cuerpo y conservó la carne, consumiéndola los días posteriores.
Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. Un estudiante de Innsbruck denunció a Meiwes, que aseguraba en diversos foros haber probado la carne humana. En el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas, dispuestas a dejarse devorar por un caníbal. La policía lo arrestó un año después del asesinato. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestra que Meiwes no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. El caso de Armin Meiwes conmovió a todo el mundo por su crueldad. Sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El fallo judicial se enfrentó a problemas para condenar al acusado por asesinato, pero finalmente Meiwes fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales.